Bueno, vamos entonces a comenzar a grabar la clase. Eh, Vamos a hoy a trabajar con el texto de Semmelman. Aguárdenme un segundo que... Pensar teórico y pensar epistémico. ¿Pudieron leerlo? ¿Lo pudieron repasar? Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Creo que ahí se ve la pantalla. Me escriben por el chat si logran verla. Bueno, entonces tienen que ir ya leyendo todos los textos para el ensayo, para el parcial, porque bueno, después se les va a complicar si no vienen leyendo. Bueno, hoy nos toca trabajar el texto de Hugo Semmelman, que es Pensar teórico y pensar epistémico, los retos de las ciencias sociales latinoamericanas. Este texto lo tienen subido en el aula virtual, así que lo van a ver ahí. Si no han leído, si no lo han leído, si no lo han revisado, lo pueden ir a ver en el aula virtual. Bueno, vamos a comenzar con este texto. Hola, Melanie. Bueno, la realidad sociohistórica tiene múltiples significados. Esto es lo que nos va a decir Semmelman. Y va a decir también que existe un desajuste. Él va a agregar esta palabra, desajuste o desfasaje, desfase, entre la teoría, entre los corpus teóricos y la realidad. Que a veces eh, esta teoría, estos corporas teóricos, no terminan de ajustarse a esta realidad múltiple, a esta realidad dinámica que se va moviendo, y la teoría termina siendo, ¿no?, como un corset de esa realidad, la termina encorsetando, eh, y se escapa, ¿no?, como con rollitos esos, eh, la realidad, porque es tan dinámica y muchas teorías no se ajustan a la realidad de hoy día. Entonces él va a decir que hay un desajuste de muchos corporas teóricos para con la realidad. Entonces, él dice que esto implica una constante necesidad de resignificación de las teorías, que surge precisamente por este desajuste, dado que el ritmo de la realidad no es el mismo ritmo de la construcción conceptual. Fíjense que la realidad se mueve rápidamente y tardamos en construir. Pasa asimismo también con las leyes, ¿no? Cómo empiezan primero todos los movimientos sociales, todas las demandas, todas las problemáticas, y después empiezan a construirse las leyes, y después empiezan a reglamentar, y terminan también yendo en un desfase con la realidad. Con la teoría pasa lo mismo. Dice, porque los conceptos se construyen a un ritmo mucho más lento que los cambios que se están dando en la realidad. Por eso, constantemente él va a decir que se está generando un desajuste. Una palabra que él va a utilizar entonces, Semmelman, uno de los textos que estamos repasando para los que ahora se agregan para el ensayo, que van a tener que tener leídos, es este de Semmelman. Semmelman plantea que la realidad histórica es múltiple y que los corporas teóricos, las teorías, muchas veces tienen un desajuste con el ritmo de la realidad, porque las construcciones conceptuales van más lentas que esta realidad. En la medida en que no resolvemos este problema, dice Semmelman, podemos incurrir en discursos o en enunciados que no tengan un significado real para el momento en que estamos construyendo conocimiento. Ustedes, si no entienden algo, me van parando o me escriben por el chat. Si no, obviamente encienden los micrófonos. Bueno, sí, ahí se siguen agregando. Voy a ver. Déjenme si pueden en el chat nombre y apellido completo para la asistencia.
Bueno, este desajuste, va a decir Zemelman, tiene consecuencias de orden práctico. Porque si no supiéramos construir un pensamiento sobre la realidad que tenemos por delante y la definimos solo en función de exigencias conceptuales, significa que estamos organizando no solo el pensamiento, sino va a decir él que también estamos organizando el conocimiento dentro de marcos que no son propios de esa realidad que se quiere conocer. Hay grupos de intelectuales latinoamericanos que comienzan a reaccionar, que comenzaron a reaccionar frente a este hecho, frente a este desajuste, y han puesto de manifiesto que muchos de los conceptos que nosotros utilizamos, por nombrar algunos, estados, sociedades, igualdades, no responden a conceptos que reflejen la realidad que llamamos histórica, sino que son conceptos acuñados en otros contextos y que muchas veces la academia los repite sin revisar debidamente si están dando cuenta de las realidades complejas. ¿Cuántas veces seguimos reproduciendo conceptos, teorías, que no hacen a nuestra realidad, a nuestro contexto latinoamericano, siglo XXI, sino que seguimos reproduciendo acríticamente un montón de conceptos y hablamos de la realidad y estamos en un desajuste? Estamos en un desfase de esa realidad. ¿Por qué? Porque seguimos reproduciendo conceptos que son de otro tiempo histórico, que se construyeron en otros contextos y los seguimos aplicando acá. Este es el problema del desajuste entre teoría y realidad que nos dice Semen. ¿Se entiende hasta ahí? Y él va a decir que la resolución a esto no es teórica, porque el problema es la teoría misma. Por eso dice que hay que resignificarla, que la teoría tiene que ser revisada, fíjense, a la luz de las exigencias de las realidades históricas, a la luz de las realidades que nos competen. ¿Cómo se resuelve? Es en este marco donde surge una cuestión importante de entender y que la va a ubicar en el plano de lo que de manera abstracta podemos definir como pensamiento. O sea, ¿cómo se resuelve? Dice, es en este marco donde surge algo importante que lo vamos a ubicar de forma abstracta en el pensamiento. Y ahí es donde él va a empezar a caracterizar qué es el pensamiento para él. Cuando hablamos de pensamiento, se entiende como una postura, como una actitud de cada persona es capaz de construirse a sí misma frente a las circunstancias que quiere conocer, ¿no? Antes de intervenir, antes de investigar, este pensamiento se entiende como una postura que vamos a tener ante la realidad, ante determinada problemática, y nos va a dar esta capacidad de poder construir la realidad, ¿no? Se trata a partir de la duda previa y de formularse la pregunta, ¿cómo me puedo colocar yo frente a aquello que quiero conocer? O sea, ¿cómo me ubico yo frente a determinada problemática de la realidad? Y lo que dice él, esto no es una cuestión teórica, sino que es más propia de lo que llamamos una forma epistémica de resolver el problema. Cómo nos paramos ante ese problema, cómo lo cuestionamos y cómo pensamos, cómo nos vamos a enfrentar y a conocer a ese problema. Eso es una forma epistémica de resolver el problema. Y entonces él ahora va a traer el pensamiento teórico y el pensamiento epistémico. Y lo va a diferenciar. ¿Se entiende? ¿Me siguen? No las logro ver. Surge entonces, dice, la necesidad de distinguir entre estos dos pensamientos, que la diferencia está en el cómo se resuelve la relación del pensamiento con la realidad que queremos conocer, con la realidad que queremos nombrar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a resolver esa relación entre pensamiento, que dijimos, era esa postura, esa actitud que nos paramos frente a la forma de conocer, de construir, de ver la realidad, o sea, cómo de acuerdo a cómo me pare,
y cómo relaciona ese pensamiento, esa actitud de conocer con la realidad que quiero conocer, que quiero nombrar, va a diferenciar al pensamiento teórico del pensamiento epistémico. Entonces, pensamiento teórico, va a decir Semmelmann, es la relación que se establece con la realidad, es siempre un pensamiento que tiene contenidos, pero el discurso de ese pensamiento es un discurso predicativo, un discurso que atribuye propiedades, no es un pensamiento que puede dejar de hacer afirmaciones sobre la realidad. Un pensamiento teórico es un pensamiento que hace afirmaciones sobre lo real, va a afirmar. Hoy llueve, el día está gris. O podemos decir, cuando trabajamos con problemáticas sociales, por ejemplo, bueno, en mi caso que trabajo con uso medicinal de cannabis, que hablamos de la marihuana, podemos decir, bueno, la marihuana es una droga que está prohibida y que es mala y que es esto y que es lo otro y que es tóxica. Bueno, yo estoy dando afirmaciones desde un paradigma, desde una matriz de pensamiento, y quizás son afirmaciones con prejuicios, estoy atribuyendo propiedades, ¿no? Estoy dando afirmaciones acerca de la realidad sin entrar en un pensamiento crítico, sin cuestionar. Entonces, eh, dice que ese pensamiento teórico en realidad lo que hace es afirmar sobre la realidad. Es un pensamiento que tiene un contenido organizado y que puede ser el mismo contenido que se viene arrastrando. En cambio, el pensamiento epistémico es un pensamiento que no tiene contenido y eso es lo que a veces cuesta entender, dice él. ¿Por qué? Porque la centralidad del pensamiento epistémico es la pregunta, no es el predicado como en el pensamiento teórico, no es la atribución de propiedades como en el pensamiento teórico. El problema está en esa pregunta que nos hacemos para conocer la realidad, darle un estatus, no simplemente una mera conjetura, sino permitir que ese pensamiento se pueda colocar ante las circunstancias. Entonces se plantea la dificultad de colocarse frente a las circunstancias sin anticiparnos, ¿sí? Frente a las realidades políticas, económicas, culturales, significa que estamos construyendo una relación de conocimiento sin que ésta quede encerrada en un conjunto de atributos, porque eso sería ya una afirmación teórica. Es difícil esta forma de pensamiento epistémico porque la tendencia es ponerle siempre nombre a las cosas, ¿no? Enseguida queremos pensar y enseguida queremos atribuir características, caracterizar el problema, caracterizar la realidad, sin permitirnos darnos ese espacio, como nos damos los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales, de primero observar la realidad, conocer la realidad. ¿Qué dice esta matriz de pensamiento? ¿Qué dice aquella? ¿Qué dice esta? ¿Cómo me resuena a mí desde mi posición política, epistémica, cultural, contextual, económica? ¿Bien? Lo que decimos se viene discutiendo ya hace mucho tiempo, nos va a decir Semmelmann. Ya Bachelard afirmaba sobre estas cuestiones y Lakatos también. La realidad sociohistórica, entonces va a decir Semmelmann, es una realidad mutable, está en constante cambio. O ustedes conocen una realidad quieta. Por ello, dice, se producen los desajustes entre realidad y el pensamiento teórico. En el ámbito de las ciencias sociales latinoamericanas se ha tomado conciencia de cómo el pensamiento social ha estado durante muchísimos años atrapado en un conjunto de conceptos que no estaban dando cuenta de la realidad y que hay que empezar a redefinir, resignificar. La matriz de pensamiento descolonial, los feminismos, nos traen, ¿no?, esta postura ante la construcción de la realidad de alerta, de pensamiento crítico, de distanciamiento, de deconstrucción, de permitirnos redefinir y resignificar nuestros conceptos. ¿Se entiende hasta acá?
Sí, sí, se entiende. Perfecto. Em, entonces, conceptos como occidente, indio, blanco, raza, estratificación social, son conceptos que hemos heredado de los textos, ¿no? Y como quizás ustedes, bueno, ahora ya deben tener en la facu otras formas de construcción de estas categorías o de estos conceptos. Pero anteriormente, por ahí en la trayectoria de la facultad, teníamos otras teorías, que se hablaba de la raza, ¿no? En la escuela misma, lo hemos pasado, que son conceptos que están ya caducos y que no se ajustan a la realidad que estamos viviendo. Son algunos conceptos que hemos heredado de los textos, sin discusión, que hemos aplicado como si la realidad fuera homogénea en los distintos países, ¿no? Teorías que traemos de Europa y las aplicamos a toda Latinoamérica. El problema está en distanciarse de los constructos y ese distanciamiento es la función del pensar epistémico. Entonces, vamos a dejar a un lado ese pensar teórico que reproduce acríticamente, que se adelanta y se precipita a hacer conjeturas, y nos vamos a empezar a ubicar dentro del pensamiento epistémico. Que lo que propone el pensamiento epistémico en un primer momento es distanciarse de esos constructos heredados, ¿no? El discurso metodológico también puede desfasarse. Las normas metodológicas pueden ser grandes trampas también para el pensamiento. Podemos quedar también prisioneros en distintas armazones metodológicas que van a impedir nuevas formas de conocer la realidad. Entonces, Semmelman plantea mucho esto de estar distanciados de alguna manera y de no apresurarnos y precipitarnos en tirar conjeturas sobre la realidad, para que este pensamiento sea crítico y no haya un desajuste entre este constructo social que queremos hacer, la construcción de una determinada problemática, por ejemplo, que no esté en desajuste con la realidad que estamos viviendo, desde donde estamos parados y posicionados, ¿no? Entonces dice, el pensamiento epistémico, otra característica que va a dar del pensamiento epistémico, es que es preteórico. ¿Qué quiere decir que sea preteórico? Es que funciona sin un corpus teórico, sin conceptos, ¿sí? Definidos. Por lo contrario, funciona con categorías que permiten plantearse de forma abstracta el conocer la realidad. Categorías que por un momento nos permiten plantearnos, posicionarnos frente a la realidad, pero de manera abstracta. ¿Qué es colocarse frente a la realidad? Significa construir una relación de conocimiento, la cual es el ángulo desde el que yo comienzo a plantear los problemas susceptibles de teorizarse. Yo voy a visibilizar una problemática, una demanda social, y voy a empezar a plantearme desde un lugar. Entonces voy a tener que revisar también cuál es la realidad de esa problemática, cuáles son los actores que intervienen, desde qué matriz de pensamiento la quiero abordar, sin precipitarme en arrojar conjeturas. El pensar epistémico consiste en el uso de instrumentos conceptuales que no tienen un contenido preciso, sino que son herramientas que permiten conocer diversidades posibles con contenido. Entonces, dice, preteórico significa que si yo me estoy colocando frente a determinadas circunstancias, quiero estudiar sin precipitar un juicio en términos de construir un predicado ya predeterminado con contenido sobre aquello que no conozco. Entonces, estoy distanciándome primero de esa posibilidad de anticipar o de narrar, ¿no? De describir, de ponerle un título, de nombrar un fenómeno que no conozco. Y ese distanciamiento, una característica fundamental del pensamiento epistémico, según Semmelman, frente a la realidad para no precipitar juicios teóricos que se van expresando en enunciados predicativos, es lo que en términos más amplios podríamos llamar problema.
Entonces va a decir que ese encadenamiento entre el pensamiento y la realidad no conocida es la capacidad que tiene el sujeto de construir problemas. El pensamiento epistémico entonces funciona con categorías sin contenidos precisos y en el quehacer concreto de la persona se traduce la capacidad de plantearse problemas. Construcción de problemas desde el pensamiento epistémico, que tiene que ver con cómo me paro yo ante esa realidad para construir ese problema. En términos sociológicos va a decir, esto es algo profundo. ¿Por qué? Porque no vamos a partir de conceptos ya concretos, de teorías, sino que nos vamos a animar a estar en el desasosiego, va a decir Semmelmann, a perder la calma, a perder la paz interior. Quien no se atreva no va a poder construir conocimiento. Quien busque mantenerse en su identidad, en su sosiego y en su quietud, seguirá construyendo discursos ideológicos, pero no conocimiento. Entonces, algo fundamental aquí es ser crítico de aquello que nos sostiene teóricamente. Ser capaces de distanciarnos de los mismos conceptos que manejamos, así como también de la realidad que observamos. Tenemos la obligación de distanciarnos de aquellas teorías que de alguna manera conocemos para no incurrir en seguir reduciendo la realidad. Implica cuestionar también lo empírico, lo que observamos, porque esto puede ser no relevante, puede ser solo la punta del iceberg. Y él ahí va a empezar a trabajar con la metáfora del iceberg. Dice, esa punta del iceberg que miramos morfológicamente no es el problema. En el mejor de los casos puede ser un tema, por ejemplo. La punta del iceberg puede ser la pobreza, la injusticia, la desigualdad que voy a estudiar. Y los temas pueden ser solo enunciados que creemos claros porque son un recorte, dice, empírico de lo observable, pero en realidad solamente son un aspecto que asoma desde nuestra observación. Y por lo tanto, ocultan la mayor parte de lo que son como problemas. Porque la problematización del tema significa estar dispuestos a problematizar sobre una temática a través del pensamiento epistémico, por ejemplo, la pobreza o la desigualdad, lo que va a implicar es zambullirnos, porque estamos viendo solo la punta del iceberg. Implica ir debajo del agua y comenzar a ver qué hay más allá de la superficie, qué hay debajo de la punta del iceberg. Crear un problema, entonces, es zambullirse más allá de lo observable. Entonces, para ir a empezar a construir la problemática y el conocimiento que yo quiero construir en base a esa problemática, primero tengo que descubrirla. Y para descubrirla tengo que tener un distanciamiento de la realidad, tengo que tener un distanciamiento de las teorías también que yo vengo trabajando y aprender a zambullirme más allá de lo que observo. Y él dice, para eso hay que contener la respiración, que en el caso de la investigación equivaldría a recurrir al pensamiento crítico, el cual hace las veces de oxígeno. Si queremos zambullirnos para ver qué hay debajo del iceberg, debemos tener capacidad crítica y capacidad de crítica. Y esta significa no contentarse con lo que se ve, con lo observable. Entonces, para la construcción de problemas no hay que dejarse llevar por la observación morfológica, ni dejarse llevar acríticamente por la información. No creer que el tema que hemos podido enunciar es el problema. Se quiere entonces, fuera del obvio, paciencia y zambullirse, ¿no?, debajo del iceberg para poder construir ese problema. No quedarnos en la superficie. Nosotros en el Instagram de investigación hay una publicación que significa que un conocimiento sea crítico. No toda crítica es pensamiento crítico, entonces, para que un pensamiento sea crítico, ¿qué tiene que tener? Y una de las características que da SIL es ir a la raíz, ¿no? En este caso del iceberg es no quedarnos en la superficie y en la punta del iceberg. Para realmente poder hacer una crítica y ser críticos, es profundizar, ir hacia esa profundidad
que nos dice Semmelman, no quedarnos en la punta del iceberg, para poder construir un problema. Entonces dice, la construcción de una relación de conocimiento, la cual consiste en demarcar problemas. O sea que la demarcación de problemas, que no tiene que ver con atributos teóricos, con enunciados, tiene que ver con construir conocimiento, y para eso hay que demarcar problemas, va a decir él, y para eso hay que arrojarse en las profundidades. Muchas veces el problema, dice, está en cómo leemos teoría. Una de las dificultades, ¿no?, para construir conocimiento. En las ciencias sociales, dice, hay que tratar de leer los textos como lo que son, construcciones. Por eso siempre que venimos trabajando en clase, venimos viendo, bueno, cómo se construyó determinada teoría, determinada concepción de un problema. Cómo se construyó la ciencia moderna, qué autores, qué contexto, en qué tiempo. Fuimos al positivismo, cómo se construye. Bueno, venimos viendo siempre que todas las teorías son constructos y tienen un tiempo, y tienen un contexto, y tienen un autor que, de acuerdo a cómo está viendo ese problema, a cómo está relacionando la realidad con el problema que él ve o que él cree ver, es importante partir de ahí, que son construcciones, y que por ende tienen sus lógicas de construcción, que hay que ir más allá para poder analizarlas y para poder ver desde qué posicionamiento está construyéndose la teoría. Entonces dice, a lo que acudo con la lógica constructora es tratar de reconocer que detrás de distintas afirmaciones que puede tener un texto teórico, los problemas que pretende responder el autor a través de tales proposiciones tienen una historia, ¿no? Tienen un foco de ese autor. Entonces, es muy importante ver la lógica constructora que hace a determinadas teorías. Si yo leo un texto reduciéndolo simplemente al conjunto de proposiciones que el texto ofrece, lo que estoy haciendo es olvidar que detrás existe una lógica de construcción. Detrás de cada teoría existe una lógica de construcción. Por eso es muy importante saber y conocer las matrices de pensamiento para la hora de intervenir, saber desde qué lugar me voy a posicionar para construir los problemas y que no queden en un desfase con la realidad. Entonces, también hay un discurso epistémico implícito en su propia construcción teórica, la cual de alguna manera está basada en el uso de determinadas categorías que no están explícitas en la mayoría de los casos. Entonces, no todos los textos me van a explicitar cuál es su posicionamiento. A veces tengo que ver con profundidad, analizar con profundidad, observar con profundidad para conocer. Es preciso descubrir el empleo de categorías desde las cuales ellos problematizaron y respondieron a ese problema a través de una serie de teorizaciones. Las lógicas de construcción son muy claras en algunos autores, pero no en todos. Este problema entonces de las lógicas es fundamental porque en tanto estas se basan en el uso de categorías subyacentes. Es lo que nos va a permitir ver si un pensamiento puede o no estar vigente más allá del contexto histórico en el que se construyó. Entonces, a la hora de aplicar una matriz, por ejemplo, de pensamiento, trabajar desde una matriz de pensamiento, que es lo que venimos abordando en las clases anteriores, tenemos que ver que hay muchas teorías que no se aplican a la realidad que estamos viviendo, o para abordar un determinado problema. Entonces, nos invita a estar siempre en revisión, y que puede haber un desajuste con la realidad. Creo que esta es la última diapositiva, y dice el tiempo y la complejidad de lo real. El pensamiento tiene que seguir a la historia, en el sentido de poder adecuarse a los cambios de los procesos históricos. Esto va a suponer asumir, primero, que los fenómenos históricos no son fenómenos lineales, homogéneos, simétricos, ni están sometidos
a la mecánica de nadie. Son fenómenos complejos, dinámicos, se desenvuelven en varios planos de la realidad y no solamente en uno, y son a la vez macro y microsociales. Y las temporalidades de esos fenómenos son muy variables, los tiempos son muy múltiples y no hay un solo tiempo que fije el fenómeno, sino que hay muchos tiempos y eso evidentemente es uno de los grandes desafíos para el conocimiento. Los fenómenos históricos entonces no ocurren de manera plana, longitudinal, sino que tienen lugar a través de coyunturas, las cuales forman parte de los procesos, de las tendencias a largo plazo, y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y por último, los procesos sociohistóricos no son solo económicos o políticos, sociales, institucionales, etc., sino que van a conformar una constelación. Están relacionados entre sí. Son parte de una matriz de relaciones complejas que los lleva a que se determinen también recíprocamente, ¿no? Lo económico determina lo político lo cultural y así sucesivamente. Entonces no podemos recortarlo. Por otro lado, los fenómenos históricos hacen parte, dice, no solamente de contextos y de relaciones múltiples dentro de los distintos niveles de la realidad, sino que también de contextos, de significaciones o de universos de significaciones. En síntesis, va a decir él, todo esto es lo que de alguna manera está detrás del enunciado. Pensamiento y cultura en América Latina. Porque América Latina es una construcción de sujetos que se están transformando y que a su vez están construyendo realidades distintas a las que pueden eventualmente surgir en otros contextos culturales, como pueden ser, dice, lo asiático, lo europeo. La realidad del conocimiento no está solo en lo universal, en la universalidad de ese conocimiento, sino que está en lo que aquí yo llamaría, dice él, pertinencia histórica del conocimiento. Esto es muy importante. Y esta se refiere a la capacidad que tiene el conocimiento de dar cuenta de la especificidad de los fenómenos. ¿Qué es lo que resulta de entender a estos como ubicados en contextos muy complejos de relaciones múltiples? No es lo mismo hablar y conceptualizar América Latina, desde una matriz de pensamiento crítica, descolonial, feminista, que hablar de América Latina desde Europa, desde la ciencia moderna occidental. Por lo tanto, para poder reconocer, dice, la realidad que está fuera, en el plano de los sistemas políticos, etc., necesitamos aplicar un razonamiento mucho más profundo que empiece a romper con los estereotipos, con los preconceptos, con lo evidente. Y esa es la función de lo que aquí él llama el pensar epistémico. Plantearnos problemas a partir de lo que observamos, pero sin quedarnos reducidos a lo observado, sino profundizar la realidad y reconocer que esas potencialidades que se ocultan, que son las que nos van a permitir construir un conocimiento que nos muestre posibilidades distintas de construcción, ¿no? Posibilidades otras construcciones de la realidad. Entonces, ¿se entendió lo que es el pensamiento epistémico? Voy a dejar de compartir. Las escucho o las leo si escriben. ¿Están ahí? A ver. Sí, sí, a mí se me cortó, tuve que ingresar de nuevo. No escuché lo último, pero entendí bien lo que... Sí, a lo último, Pau, dimos, o sea, la síntesis de lo que es el pensamiento epistémico y para qué nos sirve.
Pero digo, se entendió la diferencia de un pensar teórico, meramente teórico, al pensar epistémico que nos habilita la pregunta, el pensamiento crítico, el profundizar, el pararnos desde un tiempo, espacio y contexto situado. La idea, Sí, sí. ¿no? A través de lo que vienen trabajando con los distintos textos, es aprender a posicionarnos para no seguir reproduciendo eh, teorías occidentalizadas, ¿no? ¿Cómo se vienen preparando para el parcial? Bien, creo que leyendo bastante, va, son varios libros, pero bien. Yo por mi parte estoy tratando de conectarme también a esta clase para reforzar un poquito más. Perfecto, sí, la idea es hacer un recorrido por todos los textos antes del parcial, ¿no? La próxima clase vamos a ver la opción descolonial dentro de las matrices críticas y feminismos. Yo quería saber cuándo es el parcial, porque no pude ir a las clases últimamente. El parcial se va a entregar el 4 de julio. Vamos a dar, a finales de junio, vamos a dar cómo se hace un ensayo en la clase y vamos a dar las preguntas. Entonces ustedes lo van a poder hacer y lo tienen que cargar al aula virtual. Ya después se va a dar todas las indicaciones. Melanie, vos te podés fijar que en el aula virtual está todo cargado, o sea, tenés los textos, si te querés guiar por las clases virtuales, fuimos repasando cada uno de los textos, entonces, si entras al aula, te tomás una horita, aunque sea, para ver todo eh, e ir siguiendo todos los textos que venimos trabajando, no te vas a perder, porque venimos, la verdad que, trabajando un texto a la vez para ver, vimos las distintas matrices, vimos el texto de Agüero, de Piovani y Argenti. Es individual, sí. Así que se pueden ir apoyando en el aula virtual, está todo. Vamos a dejar de grabar.